está. Muy bien, aquí vamos. Es una sesión más de capacitación de redacción en artículos científicos. Muy bien, ya hemos hablado la clase pasada acerca de algunos principios básicos, pero vamos a repasar rápidamente, ¿no? En este momento vamos a tratar errores comunes de la redacción, pero le voy a dar un toque distinto. O sea, vamos a hablar acerca de cuáles son los principios de la redacción y los errores comunes que se cometen ahí. O sea, vamos a hablar desde ese punto de vista, ¿no? Principios básicos que debemos tener en cuenta para hacer alguna correcta redacción y qué errores comunes se cometen al respecto, ¿no? Bueno, esta es la base de cómo se divide una investigación y al mismo tiempo también cómo se divide una redacción o la redacción de un artículo, ¿no? Y eso también hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es la estructura principal o la estructura base, ¿no? Y qué partes van en cada una, ¿no? O sea, cómo se divide o cómo nosotros insertamos las partes del método científico dentro de cada una de las partes también del artículo científico. Y también hemos hablado de esta hoja de ruta la clase pasada, ¿no? Entonces vamos a cubrir esta primera parte haciendo un borrador de título y un abstract inventado, o sea, así rápido, como yo siempre digo, ¿no? Como lo que yo haría cuando estaría o estoy haciendo o comenzando, ¿no? Este paso número uno. Además, porque este pequeño borrador que vamos a armar también nos va a servir para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a ir de frente con esta parte. Este, este pequeño mini taller y para eso lo que voy a hacer es compartir. Voy a compartir este documento de Word, donde tengo un manuscrito bien básico, pero para no demorarnos mucho vamos a evolucionar a partir de aquí, ¿ok? Imaginando que no está nada escrito todavía, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos, no? Ya tengo un formato. Ahora, mucha gente también está obsesionada con iniciar ya en el formato, por ejemplo, ese es un formato tipo IEEE, ¿no? Que es las dos columnas, ¿no? El título aquí en la parte frontal y los autores acá en la parte de arriba, ¿no? Pero no es necesario que ustedes inicien con el formato donde tú quieres estar, ¿no? Ya, eso es indiferente, puedes hacerlo de repente en un documento de Word simple y sencillo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y después ya le das el formato, ¿no? Es lo que yo recomendaría, ¿no? Pero hay gente que le gusta trabajar de frente en el formato para darse una idea del espacio y cosas así. Entonces, eso está bien también, ¿no? Eso está bien, no pasa nada. Muy bien. Ya, claro, y he tomado este manuscrito porque también está en español, entonces como que va a ser un poco más fácil poder entendernos, sobre todo para quienes no miran muy bien el inglés. Muy bien, entonces lo que yo siempre digo, que me gusta ver, es que hagamos siempre un ensayo de un título y un abstract, que en este caso puede ser este de aquí. Algo así, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo hacer siempre, ¿no? Siempre comenzando con esto. Esto es como las guías, ¿no? Cuando yo quiero hacer un dibujo, primero, no sé, antes dibujo a lapicito, ¿no? Le pongo el lapicito antes de ponerle el color, ¿no? Porque no me voy a ir de frente al óleo, ¿no? O sea, o bueno, ¿no? Salvo que sea un dotado en la pintura, pero, o sea, primero hago las guías en lápiz. Y estas son mis guías en lápiz, ¿no? Para poder guiar. Y ya les he dicho que esto debo hacerlo también, ¿no? A la medida que yo estoy trabajando en la investigación, porque me sirve para guiar mi investigación. O sea, yo me apoyo, y es lo que yo recomiendo, ¿no? Que nos apoyemos en la redacción para poder guiar nuestra investigación. ¿Por qué pasa? Y eso he visto mucho suceder, de que gente hace su investigación como le sale de la cabeza, ¿ya? Y es una chanfaina, ¿ya? O sea, hacen por aquí, por allá y lo que sea. Y al último quieren hacer la redacción, ¿no? Y en la redacción se dan cuenta, cuando tienen esa exigencia, de que la investigación pudo haber sido llevada de mejor manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos acompañando lo de redacción, lo volvemos más formal, ¿no? A veces tener las cosas en la cabeza no es lo mismo que leerlas, ¿no? Cuando tú las ves plasmadas en un documento, te das cuenta de repente de qué cosas pueden estar bien o qué cosas pueden estar mal, ¿no? Y qué cosas podrían mejorar. En ese sentido,
en la parte del abstract, que es el resumen, ¿no? Que siempre va en la primera parte, eh, yo recomiendo poner incluso, no de esta manera, porque esto es ya una manera final, ¿no? Sino hasta con guías, ¿no? Porque en el abstract nosotros vamos a ver resumidos la parte del problema, como ya habíamos hablado. Después vamos a ver resumido la parte del estado del arte. Bueno, no es necesario, ¿ya? El estado del arte no es necesario que esté, pero en el abstract, sí que, o sea, en el abstract borrador, este primer paso que yo les digo que siempre den, sí recomiendo que esté. El objetivo o hipótesis, ajá, y resultados, incluso ya conclusiones, ¿no? Ahorita vamos a poner unas conclusiones ahí, ¿ya? Y de esta manera, a ver, problema, estado del arte, objetivo, resultados, ¿no? Estas cosas que están aquí, ¿no? Estas guías o estos subtítulos que estoy colocando aquí, no van, ¿no? O sea, normalmente no van. Ahí habrán que hay gente que le pone abstracts donde sí les gusta que esté ya, pero esos son raros los casos, son casos muy específicos. Pero son guías nada más, ¿no? Son cosas que yo estoy haciendo en mi borrador para guiarme y entender qué es lo que debe estar dentro de un buen abstract, ¿no? Aquí le ha faltado todavía. Ah, ya, porque aquí está hablando ya. O sea, que aquí falta. Ahorita vamos a probar metodología todavía, ¿no? Aquí falta todavía metodología. Bueno, son guías que yo debo colocar para saber si lo que estoy haciendo vale la pena hacer, ¿ya? Y para que el equipo con el que estoy trabajando también nos entendamos, ¿no? Entendamos que estamos haciendo algo, que todos estamos pensando lo mismo. Entonces, la parte del problema aquí dice, ¿no? Bueno, para empezar, dice, programa en MATLAB de simulación de las funciones de un pulso oxímetro, ¿no? Entonces, es un artículo que tiene que ver con la creación de un software, ¿no? Un programa en MATLAB que simule las funciones de un pulso oxímetro, dice ahí, ¿no? Muy bien, acá dice, el pulsoxímetro es uno de los dispositivos médicos más recurridos en los últimos meses debido a su relevancia en el diagnóstico de monitorización de pacientes con COVID y sus variantes, ¿no? Muy bien, acá nos está hablando del problema, pero nos está hablando del problema a nivel general todavía, ¿no? O sea, no nos está diciendo específicamente el problema específico, ¿no? Aquí más abajo dice, dos de las funciones más importantes que cumplen estos dispositivos es la lectura de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca basados en la lectura de un sensor de fotoplasmografía, ¿no? Muy bien, aquí en este abstract no está muy bien, porque deberían hacer un poco más de hincapié en el problema principal, ¿no? En el problema principal. Porque ya les he dicho que el resaltarme el problema general, bueno, este es el problema general, ¿no? ¿No? Es decir, el pulsoxímetro son los dispositivos más recurridos, ¿no? Pero el problema principal es la respuesta a por qué vale la pena entonces hacer un programa de MATLAB en simulación de funciones de un pulsoxímetro, ¿no? ¿Qué problema específico así, ¿no? Estoy cubriendo en ese lado. No basta con decirme nada más, bueno, es porque el COVID-19, pues sí, pero eso es muy, muy general, ¿no? Porque soluciones para el COVID-19 también hay un montón de otras, incluyendo no solamente en temas de ingeniería o un tema de software, sino en temas de sociales, en temas psicológicos, políticas de Estado, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, yo debería recurrir a un problema un poco más específico, que en este caso, por deducción, yo estoy sacando más o menos que es, ajá, ajá, podría ser algo así, ¿no? Como si voy a hacer un programa de MATLAB en simulaciones, podría ser como, me voy a inventar los datos, ¿no? Pero debería tener una coherencia más o menos así, ¿no? Si es que asumimos de que el objetivo es este, ¿no? Y que es inamovible, ¿no? De que es necesario hacer un programa de MATLAB de simulación de funciones, ¿ya? Sin embargo, digamos, mm, para realizar simulaciones en computadora, no se encuentran muchos programas que simulen las funciones de un pulsioxímetro y que permitan hacer, hacer innovaciones rápidas.
Yo no tengo idea si esto sea verdad o no. Probablemente no sea verdad, ¿ya? Pero quiero que me entiendan más allá del hecho de si es verdad o no esta afirmación. El hecho de cómo sería un problema principal que tuviera coherencia con el título que estoy colocando, ¿ya? Y que entiendan que el problema se divide en dos partes, ¿no? El problema general y un problema principal. Y que exactamente muchas personas confunden el problema general con el problema principal. Porque es una costumbre, y no digo que sea una costumbre porque sea mala, que el problema general se coloque siempre en la parte de la introducción, en la primera parte, ¿no? En la primera parte. Sobre todo aquí, digamos, ¿no? Ya. Este formato, ajá, digamos aquí, ¿no? Entonces, todo eso no ayuda a veces a yo a encontrar eso, ¿no? Pero siempre para poder encontrar el problema principal, debo poder ayudarme del título, ¿no? Entonces, háganse esa pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer esto? Recuerden que el título, por lo general, un buen título, ¿no? debería ser, debería resumirme el objetivo, ¿no? Si yo borrara o si me dijeran solamente pon 140 caracteres de lo que de tu proyecto, ¿qué sería lo que tenías que poner? El objetivo. El objetivo aquí es lo más importante, ¿no? Y a pesar de que aquí menciona el objetivo, dice, ¿no? Se propone un programa de simulación de funciones de un pulso oxímetro a partir de una base de datos, ¿no es cierto? Pero si quiero resumir más eso todavía, llego al título, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Y de ahí yo puedo rebotar en entender si el problema principal que estoy escogiendo o estoy identificando es el correcto. Porque es muy importante cuando ustedes lean incluso artículos que no son suyos, o sea, no estén redactando, es muy importante que aprendan a identificar esto, ¿no? Aprendan a identificar el problema principal del artículo que están leyendo, el objetivo del artículo que están leyendo también. Porque esos dos puntos también les va a ser importantes para poder plantear su propio problema principal y su propio objetivo. Ya está. Bueno, entonces, has visto cómo he justificado y he hablado, he descrito un problema principal, ¿no? De hecho, si tuviera que tomar prioridades en cómo distribuyo mi abstract, yo tendría que borrar esto de acá, ¿no? O sea, obviamente que tengo que corregir, ¿no? Cómo está, ¿no? Hoy en día, digamos, para realizar simulaciones en computadora no se encuentran muchos programas que simulen funciones, ¿no? Entonces, por eso algunos también en el abstract obvian poner el problema general. Yo recomiendo en este primer paso que les digo de colocar, no estoy hablando del abstract que va a quedar ahí al final para ser publicado, estoy hablando del abstract que vamos a redactar para poder guiarnos, ¿no? Para poner las primeras guías de nuestro trabajo. Porque tiene que haber algún documento que guíe, ¿ok? Entonces yo recomiendo colocar todas las partes, ¿no? Incluso hasta separarlo, ¿no? Así de esta manera, ¿no? Problema general, aunque sea problema principal, cuál es el estado del arte, cuál es el objetivo, cuál es la metodología. A mí me gusta separar esto, o sea, la disposición en la que yo hago lo que me gusta a mí, ¿no? Lo que me parece la más correcta, es esta que estoy mostrando aquí, ¿no? Solo que aquí yo también le llamo estado del arte del problema. Estado del arte, y a la segunda parte le llamo estado del arte de la solución. Ujú. Y ese es el objetivo, ¿no? Pero también podríamos llamarlo problema principal, ¿no? Ya está. Vamos a ponerle uno, como para poner alguna guía. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Y vamos a poner un ejemplo rápido para cada uno. Bueno, ya hemos llegado hasta aquí, hemos corregido esta parte, poner un problema principal coherente. Genial, ¿no? Pero no siempre es tan rápido, ¿no? Cuando yo hablo de un estado del arte del problema es porque quiero que ustedes me justifiquen esto. O sea, para que yo diga que esto es un problema y para que se compruebe que mis palabras son reales, porque en este caso específico me he inventado, ¿no?
Pero, ¿quién ha dicho esto? ¿No? ¿De dónde saco que no existen, que no se encuentran muchos programas que simulen funciones? También, ¿de dónde saco que se necesitan simulaciones en computadora para empezar, ¿no? ¿Por qué se necesitan simulaciones en computadora, ¿no? Ahí es donde vienen las citaciones que yo pueda hacer, ¿no? Eh, quienes no han visto estas citaciones, por ejemplo, este es el formato de la IEEE, que es muy común, ¿no? Que es la forma de colocar citaciones de esta manera, ¿no? Yo coloco citación número uno, ¿no? Algo así, le asigno un número y más abajo puedo ver a qué referencia pertenece, ¿no? No voy a ahondar al respecto porque esos son temas de forma y es muy fácil que ustedes encuentren muchos tutoriales para poder ver eso. Voy a ahondar más que todo en la coherencia que debe tener esto, ¿no? Muy bien. Decía, o sea, ahí es donde yo debo justificarlo, ¿no? Y esa justificación detrás de mis palabras, porque no son, si yo solamente digo lo que pienso y no veo acá citaciones, entonces yo puedo desconfiar de lo que dices, ¿no? Pero si veo así citaciones, ya, entonces estás sacando esto de algún otro lado, has leído, ¿no? Has leído bastantes documentos para decirme que esto es cierto. Y obviamente que un estado de hablar del problema puede llegar a ser de 1 a 2 párrafos, ¿no? De repente, dentro de la introducción. Pero aquí lo vamos a dejar así como algo bien rápido, ¿no? En el estado del arte de la solución, o sea, aquí, todo esto de aquí es para quedarme de definir el problema principal. Mientras que después hablaré de antecedentes, o sea, cosas que han pasado en este momento, o sea, noticias que han salido, artículos científicos, investigaciones que han salido, artículos científicos que han sido publicados, de otras soluciones a este mismo problema, ¿no? Y además, ¿qué herramientas han salido? ¿Qué cosas yo pienso que puedo usar de esas otras soluciones, o de soluciones nuevas, o de tecnología nueva que esté saliendo, que pueda ayudar a solucionar este problema? Entonces, ese es el estado del arte de la solución. Hablo de qué cosas, herramientas he encontrado y que yo pienso que pueden ser útiles para poder solucionar el problema. Por ejemplo, claro, estoy hablando aquí, ¿no? Dos de las funciones más importantes que cumplen estos dispositivos en la lectura de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca basados en la lectura de un sensor de fotopetismografía, ¿no? A ver, voy a inventarme más. A ver, diría algo así como, um, en la actualidad existe un nuevo programa. Yo sé que yo sé que el MATLAB es un programa ya clásico, pero voy a asumir aquí para que es nuevo, ya como para darle un poco más de énfasis para que se me entienda más la idea, ¿no? Un nuevo programa de simulación o de, de procesamiento, digamos, de datos, ¿no? Eh, llamado MATLAB, ¿no? Que ya ha tenido buenos resultados eh, con otra clase de simulaciones, como por ejemplo, ¿no? Ya que puedo poner otros ejemplos y pongo mis citaciones ahí donde estoy sacando esa información, ¿no? Entonces aquí yo digo, ¿no? ¿Y qué tal si yo utilizo, ¿no?, MATLAB para poder cubrir este problema, ¿no? ¿Qué tal si yo utilizo esa tecnología, ¿no?, que ha aparecido recién para poder intentar solucionar ese problema, ¿no? Y es lo que digo que voy a hacer aquí en mi objetivo. En el primer trabajo vamos a realizar un programa de simulación de funciones de pulso a partir de una base de datos que contiene señales BPG tomadas en condiciones normales de operación, ¿no? Y obviamente que si yo estoy mencionando que va a ser en MATLAB, sería coherente que yo mencione aquí también en MATLAB porque aquí también está mencionado en el título, ¿no? Entonces esto también está mal porque aquí también debería estar mencionado que va a ser en MATLAB para que todo esté coherente. Finalmente, la metodología dice cómo lo voy a hacer, ¿no? Y de hecho aquí ya menciona algo, dice, ¿no? A partir de una base de datos se contiene, ¿no? Que te lo entiende. Entonces, estas afirmaciones también en realidad son parte de la metodología, ¿no? Es decir, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya, claro, voy a hacerlo a partir de una base de datos que contiene señales PPG tomadas a partir de operación, pero debo ser un poco más específico, ¿no? En condiciones normales de operación, del Instituto de Enfermedades del Perú, digamos, no sé. Solo me estoy inventando rápidamente. Algo así, ¿no? Y hacer pruebas de laboratorio o hacer pruebas en computadora, etcétera, etcétera. Además, y lo vamos a
a probar con mentales condiciones, ¿no? Lo vamos a probar en una supercomputadora. No sé, estoy poniendo solamente esto para ejemplificar que también se ponen más o menos las condiciones en las que voy a hacerlo, ¿no? Depende, ¿no? No sé, estoy resumiendo. Por último, ¿cuáles son los resultados, no? Aquí dice los resultados son contrastados con... No, esto de acá no es los resultados, en realidad sigue siendo metodología. Los resultados sería decir algo así como, ¿no? Eh, el software resultante, ¿no? Sería como poner esto. O el programa ha demostrado una fidelidad del, no sé, 99.99% de similitud con un dispositivo real, ¿no? Algo así estoy esperando encontrar resultados, ¿no? Eh, pero imagínense que fuera de esta manera, ¿no? Acá, por ejemplo, casi es obvio, pero siempre debo colocar qué significa eso, ¿no? Por ejemplo, si el resultado hubiera sido 89.9, ¿no? ¿Eso es suficiente? O sea, ¿eso es bueno o malo? No sé, de repente en esta clase de dispositivos, ¿qué tal según estándares internacionales el 89.99 es malo? Porque no, si tengo un dispositivo médico o un simulador médico debe tener mínimo el 90 y tantos por ciento. Entonces estaría mal, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Y entonces ahí viene la discusión de resultados, ¿no? Lo que significa, claro, esto de acá, resultados y discusión, que en el abstract a mí me gusta mezclar los dos, ¿no? No le hago distinción. Lo que significa que hemos logrado la meta o mejor dicho, lo que significa que cumplimos con los estándares, ¿no? Ahora, si no tuviera estándares, tendría que escoger de repente otros resultados, otras personas que han hecho software similares de simulación, pero que no trabajaron con MATLAB, de repente trabajaron con otros softwares y tuvieron menor rendimiento, ¿no? Lo que es un rendimiento superior a la media, ¿no? De repente, ¿no? O es el mejor, ¿no? Del estado del arte en este momento. Y comparo con 2, 3 trabajos o 5 trabajos, dependiendo de lo que haya, ¿no? Entonces así estoy validando realmente de que estoy haciendo algo bueno. Muy bien, por último las conclusiones serían algo así como... ah, mm, bueno, en un abstract realmente no... Como que las conclusiones están un poco de más, yo diría. Me basta con estos 6. ¿No? Me basta con estos 6. Porque las conclusiones ya serían como un resumen, ¿ya? De cuáles han sido los resultados y la discusión en base a lo que estás haciendo. Y como estás haciendo un abstract, como que básicamente sería como repetir lo que está aquí. Entonces, como que, bueno, no queda tan bien. Eso. A partir de aquí nosotros evolucionamos. Eso es lo que yo estoy esperando de un abstract o de planteamiento inicial de un proyecto, ¿no? Que tenga esta coherencia y tenga estas partes, ¿no? Que tú definas estas partes en el resumen. Obviamente después esto puedes evolucionarlo porque este contenido después va a pasar a ser parte de la redacción propiamente dicha del artículo, ¿ok? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La siguiente capacitación vamos a meternos un poco más de lleno en las partes del documento, ¿ok? Pero ahora estamos viendo un poco más los principios básicos de redacción, ¿ya? Para que estemos preparados para hacer eso, ¿ya? Pero es muy necesario que en este momento cubramos esta, esta primera parte, ¿no? Esta primera parte de cómo se arma un abstract como guías para el resto de mi documento y el resto de mi investigación, que eso es otra cosa muy importante. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. ¿Cuáles son esos principios de la redacción?
Uno, el documento debe estar en armonía. Dos, la justificación es la mitad del camino. En otras palabras, hay que meterle la justificación. Eh, o como también se le llama la introducción, ¿no? Tres, debemos presentar un nivel de novedad importante. Cuatro, debemos someter los resultados a una correcta validación. Y cinco, debemos tener una redacción formal. Junto con eso, obviamente hay errores que comúnmente se cometen y es demasiado, ¿no? O sea, lo veo cada nada, ¿no? Uno, armonía. El documento debe estar en armonía. ¿Qué errores comunes se ven aquí? Falta de coherencia de las partes. Todas las partes deben estar en sincronía. Y ahorita vamos a pasar nuevamente a nuestro abstract para poder explicar esto. Creo que voy a tomarle nomás una captura a esto. Pero bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Muy bien. ¿A qué me refiero con la armonía? Todas las partes deben estar en coherencia, como una buena película, ¿no? Eh, los personajes deben tener coherencia entre sí. Por ejemplo, si aquí yo digo que el problema principal es que no se encuentran muchos programas que simulen las funciones de un pulsoxímetro, y digo que mi solución entonces mi objetivo es hacer una vacuna contra el COVID-19. No tiene sentido, ¿no? Porque estoy hablándote de unas cosas aquí, ¿no? Que me hacen pensar, seguramente va a ser este el desenlace, ¿no? Y aquí te digo una cosa totalmente diferente, ¿no? O por ejemplo también, te digo, ya, vamos a hacer un trabajo de simulación de funciones, ¿no? Y todo eso, ¿no? Ok. Significaría entonces que quiero probar si realmente haciendo un simulador en MATLAB, con esta tecnología, voy a solucionar este problema, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene sentido de que la metodología que yo haga sea contrastar, ¿no? El nivel de similitud, ¿no? Con un dispositivo real, para saber qué tan fiable es mi simulador, ¿no es cierto? Ese es como que el principio de esto. Pero ¿qué tal si en realidad, en verdad, en lugar de hacer esta o intentar esta comparación de similitud con un dispositivo real, me pongo a decir o me pongo a hacer pruebas de cualquier otra cosa, como por ejemplo pruebas de rendimiento de batería, ¿no? ¿Qué tal si el resultado de discusión fuera el siguiente? El programa, el resultado es, ¿no? Sería así como, el resultado es que el programa no consume muchos recursos. Lo que ocasionará que tenga o consuma poca energía. O sea, puede parecer ridículo aquí, porque lo estamos viendo en global, ¿no? Es como vemos un mapa, como un general viendo un mapa desde arriba, porque es mucho más fácil ver la guerra así, desde arriba. ¿Ya? Y puede parecer como que, no, mira, es un error muy tonto, ¿no? ¿Ya? Pero pasa, sucede muy a menudo. ¿Ya? La gente coloca discusiones que no tienen que ver, o metodologías que no tienen que ver con probar, bueno, la hipótesis, o probar qué es lo que o sea, si realmente tuve razón, ¿no? Así, si realmente con este objetivo, que también se le llama la solución, lo voy a colocar acá, si realmente con esta solución pude, pude deshacerme del problema principal. O sea, pude parchar este problema. Recuerden, hago paréntesis acá y esto ya lo dije la vez pasada, ¿no? Que a la mezcla o a la combinación de la solución con el problema se le llama hipótesis. ¿No? Solo que ya la gente no redacta como tal, o no suele redactar como tal hipótesis dos puntos, ¿no? Y a mí no me gusta redactar hipótesis, así como esta parte que está aquí, ¿no? De hecho, ya actualmente, incluso en algunas formulaciones de prociencia, ya no están considerando o ya no te colocan cuál es no te piden hipótesis, ya te piden cuál es el enunciado de la solución, ¿no? Y justo se están pidiendo esto. Porque ya es como que esa es la forma la forma moderna, se podría decir, en la que se plantean esas cosas, ¿ya? Pero si ustedes quieren o
quieren entender esto desde el punto de vista más clásico, ya saben, la hipótesis es la mezcla del objetivo, o sea, de la solución, más el problema principal. Y se responde así, ¿no? Mi hipótesis es que con el presente trabajo, o sea, con el programa de simulación de funciones en MATLAB, voy a poder solucionar que no se encuentren muchos problemas que hagan las funciones de un pulso oxímetro y que permitan hacer innovaciones rápidas, ¿no? Entonces, es como que esa es mi hipótesis, ¿no? Que yo debo probar, ¿no? Y obviamente que la metodología, ¿no? Probar la hipótesis, o sea, esas pruebas que yo voy a hacer, deben estar en función de eso, pues, ¿no es cierto? Deben ayudarme a probar esta hipótesis, pero si yo hago pruebas para saber los recursos, si consume mucho o poca energía, o sea, esa prueba puede servir para algo, sí, no estoy seguro que esa prueba no va a ser por las puras, pero no me está sirviendo para saber si mi hipótesis era correcta o no, pues, ¿me entienden? ¿Ya? Y eso es un error muy frecuente, muy típico, ¿ok? Por eso en el abstract me ayuda a poder incluso poder hasta mover mis fichas más rápido acá, ¿no? Es como un mapa, repito, de la guerra, ¿no? Armar la arquitectura de cómo va a ser mi investigación, ¿ya? Porque un error muy fuerte en la investigación o en la redacción la redacción de artículos, pero se dan cuenta que este error que les estoy mencionando también, por ende, es un error de la investigación per se, ¿no? Es que no las partes a veces no tienen coherencia entre sí. Y uno de los errores dentro de eso, más frecuentes, es que las metodologías, o sea, las pruebas que yo hago para probar mi hipótesis, no están diseñadas para probar de manera correcta mi hipótesis, ¿no? Ese es uno de los puntos, ¿no? Otro también es que las conclusiones a veces no tienen coherencia con lo que con lo que estamos buscando. Porque ya, ¿no? He probado, ¿no? Imagínense, he probado ya que mi software de simulación funciona con 89.99, digamos, por ciento de similitud, ¿no? Y mis conclusiones pongo, digamos, que se concluye que MATLAB es un buen programa. Ya. Pero, ¿eso qué me está diciendo? Yo no... Ya que, sí, puede ser cierto, ¿no? Pero yo estoy esperando en conclusiones algo así, como se concluye que el programa, ¿no? ¿No? Es bueno para poder hacer simulaciones y permitirá eh, el programa desarrollado en MATLAB, incluso podría ser, ¿no? Ya está, algo así tiene mucho más sentido, ¿no? ¿No? Y obviamente estoy poniéndolo ejemplos muy básicos, no estamos hablando de una redacción aquí bien pequeña para poder entendernos, ¿no? Pero es muy importante tener estos criterios en mente, ¿no? Muy importante, por favor. Muy bien, a ver, vamos a... Lastimosamente sucede muy a menudo, pero así demasiado, que la gente escribe sin tener una adecuada coherencia en las partes. Muy bien, punto número 2, adecuada justificación. La justificación es la mitad del camino. Cuando digo adecuada justificación, hablo de una adecuada introducción, ¿ya? Mucha gente, sobre todo los desarrolladores, se enfocan mucho en el hacer, ¿ok? Pero es muy importante también tener en cuenta el por qué estoy haciendo. Sobre todo los que tienen base de desarrolladores están muy acostumbrados a irse de frente, a mandarse de frente, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, porque hay que probar, hay que hacer, ¿no es cierto? Pero haciendo una adecuada revisión del estado del arte, podemos tener menor probabilidades de equivocarnos. Y hay que tener muy en cuenta eso. Y en las redacciones, eso también se ve reflejado porque a veces encontramos introducciones muy mal hechas. Incluso puede ser que, por su falta de educación, atención a la justificación que pongo aquí, ¿no? Incluso puede ser que mi trabajo sea muy bueno, pero si yo no lo justifico de manera correcta en la introducción, si no lo escribo de manera correcta, yo no voy va a aparentar ser un trabajo malo, ¿no? Y es más, la mitad del camino, yo les diría en un artículo, es plantear bien la introducción, plantear bien las bases de lo que voy a hacer, porque debe estar de manera adecuadamente planteado, ¿no? Y en la introducción es justo esa justificación de por qué, ¿no? Explico de manera resumida
por qué, y bueno, para que nos acordemos qué cosas están en la introducción, ¿no? Acá está la introducción, está todas estas partes, ¿no? El problema, el estado del arte, que ya les he dicho que es el problema general, problema principal, estado del arte del problema, estado del arte de la solución, y la hipótesis o el objetivo, ¿no? Todo eso todo eso en conjunto es la justificación detrás del artículo. ¿Por qué voy a hacer esto, no? Ya es cierto, el objetivo, el título dice tal cosa, ¿no? Voy a hacer un programa de simulación de MATLAB. Pero todo esto que describo es el por qué. Si tiene relevancia, de dónde he sacado estas ideas, de dónde sé que el problema es un problema, el estado del arte del problema, y de dónde sé que la tecnología que voy a plantear o la solución que voy a plantear puede ser una solución aceptable, ¿no? No me la estoy inventando, no la estoy sacando de nada. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que no subestimemos la justificación, o sea, la introducción, porque es la mitad del camino. Aquí les pongo, no vas a hacer, también hay que aparentar, porque pasa que en la vida también pasa esto, ¿no? Que uno puede ser muy bueno, pero también uno debe aparentar ser bueno, ¿no? Debe darse a conocer. Hay gente que también no sabe mucho, pero también aparenta saber mucho, ¿no? Entonces, y a veces esa gente es la que consigue las oportunidades, y eso también es muy importante. Muchas personas, ¿cuántos trabajos buenos fueron observados, rechazados, precisamente por no saber redactar bien su justificación? ¿Ya? La introducción es una de las partes más importantes dentro de lo que es el artículo, igual que todas las partes, ¿no? Pero les digo lo que muchos se equivocan, sobre todo los que desarrollan, ¿no? Se concentran mucho más en poner bien las ecuaciones, ¿no? En poner bien, y eso está genial, pero también está el tema de que descuidan colocar una buena introducción, ¿ya? Y también las conclusiones también son subestimadas. Lo que pasa es que sobre todo los tesistas que están muy acostumbrados a que en sus informes de las universidades ponen cualquier conclusión, cualquier tontería, ¿no? En las conclusiones, porque es para rellenar, ¿no? En un momento nomás te piden conclusiones y observaciones, ¿no? Ya como que cualquiera ya se reparte, ¿no? Cada uno trae una conclusión, ¿ah? ¿No? Y como ya rellenamos. Entonces no aprendemos a escribir correctas conclusiones. 3, innovación. Un punto muy importante, ¿ya? Y esto también va de la mano y es una crítica, porque junto con un error en la redacción, esto es una crítica a la investigación, que les he dicho, ¿no? Porque de fondo está la que estás haciendo mal tu investigación. Pero pasa mucho en las redacciones, es un error también muy fuerte, que debemos presentar un nivel de novedad importante, ¿no? Falta novedad, no tiene un suficiente grado de originalidad, son las justificaciones que nos dan los revisores cuando nos rechazan artículos de revistas importantes. Y a veces sí tiene un buen grado de novedad, pero lo que pasa es que a veces hace falta justificarlo de manera correcta, ¿no? ¿Qué nuevo conocimiento es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? Cuando estamos planteando la investigación? Desde ahí, porque ya la redacción va a ser como intentar parchar en el camino, ¿no? ¿Qué nuevo conocimiento estamos aportando al mundo? ¿Qué agujero en el conocimiento estamos llenando? No es como las tesis que a veces yo veo, que es como que ya es un reciclado del reciclado, ¿no? Debemos, sobre todo en artículos de revista, debemos siempre destacar cuál es el grado de originalidad, por más pequeño que sea, ¿no? ¿Ya? Que tiene un artículo. Y todos los artículos científicos que estén indexados en Scopus o Web of Science han tenido que justificar ese grado de novedad. Evidentemente, mientras más grado de novedad tengan, estarán en una revista de mayor prestigio, ¿no? Pero ahí, cuando yo leo esos artículos, tengo que saber identificar, ¿no? Para que yo también pueda proponer mi propia innovación de manera correcta. Entonces, cada vez que ustedes lean un artículo científico, siempre háganse la pregunta, ¿no? ¿Qué grado de novedad está planteando este pata? ¿Qué grado de novedad está planteando este grupo de investigación, ¿no? Este docente, este tesista, ¿no? En este artículo para que se lo hayan aceptado, ¿no? Entonces, léanlo con ese ojo crítico. Entonces, se van a dar cuenta de que, okay, pueden identificar, esta es la novedad, ¿no? Que están presentando aquí en este artículo. Este es el objetivo que están persiguiendo y están justificando por qué es una novedad. Entonces, para que ustedes también tengan práctica y de esa manera ustedes puedan proponer su propia novedad de manera coherente. Pasa muchísimo que la gente creo que está acostumbrada a las tesis o que está no sé, no se lo toma a veces en serio, sobre todo los que no están no son tan apegados a este mundo de la investigación, que no plantean buenas innovaciones, ¿no? Que sus innovaciones son bien ligeras, bien telas, ¿no? Yo les diré que he visto incluso eh, que desarrollos bien malitos,
les han puesto una justificación así como que un floro, como dice, pero no cualquier floro, ¿no? Sino un floro así, y yo le llamo ese floro fino, ¿no? O sea, un floro pues bien redactado, ¿no? De una tontería, ¿no? O sea, una tontería, pero una redacción maldita, una justificación muy buena que son aceptados, ¿no? ¿Ya? Y eso es muy importante y eso va de la mano con el anterior punto, ¿no? Pero por favor, el grado de innovación de lo que estén planteando es el foco, es el núcleo entero de lo que gira toda su investigación. Si ustedes no tienen definido qué cosa nueva están haciendo en un artículo, entonces no están haciendo algo digno de un artículo científico de investigación para una revista. Validación. Y nuevamente se dan cuenta que el problema de fondo de esto es que no hay buena investigación detrás, ¿no? ¿Ya? Pero es que pasa que cuando uno lee los artículos hay problemas en este punto, ¿no? Debemos someter los resultados a una correcta validación. Falta rigurosidad científica, no tiene suficiente validación, comparación de resultados, análisis o discusión insuficiente, ¿no? Ya he hecho mi algoritmo de MATLAB, ¿no? Y yo digo que está bien porque yo lo pongo y simula aparentemente, ¿no? Pero ¿cómo sé que ese resultado está bien, ¿no? O cómo sé que ese resultado está mejor que otro que hayan hecho en otro lado del mundo. Tengo que comparar, ¿no? Validar, de alguna manera medirme a mí mismo, ¿no? Porque si no hago eso, ¿cómo sé que realmente está probándose mi hipótesis, ¿no? O sea, dices viene la rigurosidad, como dicen científica, ¿no? Para poder realmente entender si estoy haciendo algo bueno o malo, ¿no? O qué tan bueno o qué tan malo es, ¿no? Y esos obviamente son términos muy relativos que dependen mucho del objetivo que estamos planteando. Y va de la mano con conocer una correcta validación. O sea, y para solucionar este problema es fácil. Solamente es cuestión de leer investigaciones, o sea, artículos que sean similares a lo que yo estoy haciendo, porque los artículos científicos son en esencia investigaciones de otras personas, ¿no? Y cómo ellos hacen para validarlo, ¿no? Y tomar ideas de ahí, ¿no? Porque de repente yo no soy un experto en el tema, pero puedo guiarme de lo que hacen otros investigadores para poder darle la rigurosidad también a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Me estoy copiando, Elvis, no tiene nada que ver con copiarse, ¿no? O sea, ellos también se han basado en otros métodos, en otros libros y todo eso, y es una larga cadena de validación, o sea, de ideas o de rigurosidad científica, ¿no? No estamos copiándonos nada de eso, ¿no? Solamente estamos usando el mismo método de validación que otros autores. Redacción. Este es otro punto muy importante y me parece que esto va a ser necesario que yo haga un paréntesis para poder hacer un pequeño, vamos a hacer un pequeño párrafo para ya entrando a la parte final de esta sesión. Hablo de una redacción formal. Sintaxis poco clara es lo que pasa muchas veces en la redacción, ¿ya? Sobre todo en los que son alumnos de ingenierías y los de sociales también, la verdad. Pasan dos cosas, ¿no? Eh, los alumnos o las personas o los investigadores de área de ingenierías a veces no redactan de manera correcta porque su redacción es muy mala, ¿no? En general, ¿no? Mientras que gente un poco más pegada a las letras, o sea, y hablo de en general las personas, ¿no? Tienen una redacción un poco más informal, con muchas redundancias, ¿no? En la redacción científica hay que recordar que es una redacción formal, y esa redacción formal debe ser simple, clara, directa al grano, pero sin dejar espacios a las malas interpretaciones. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a, vamos a poner un ejemplo. Muy bien, vamos a tomar un párrafo de aquí, un párrafo prestado. No, vamos a hacer un párrafo desde cero. Debemos tener en cuenta que aquí voy a hacer dos ejemplos, ¿no? Tanto de oración como de párrafo. En una oración, cuando yo redacto una oración, cualquiera, debo ser directo al grano, pero también no debo dejar espacio para dudas. A veces pasa el tema de que digo, bueno, pero se sobreentiende. En un documento científico no debería sobreentenderse, ¿ya?
debería ser claro. Y si piensas que puede haber confusión, mejor es mencionar el término. Y lo que pasa es que en las redacciones, voy a poner, existen dos clases de redacción, a grosso modo, ¿no? Una redacción informal y una redacción formal. Pero es que la informal no es una redacción mala, ¿no? Cuando yo digo informal no quiere decir malo. Digo que las redacciones tipo informal son redacciones que son más por el tema de entretenimiento, digamos, ¿no? Ah, de hecho, existen, por ejemplo, en IEEE, existen lo que son eh, journals, que son las revistas científicas, y también existen magazines, ¿no? Pero uno podría decir, ¿no? Pero en magazine en inglés, pues revista, ¿no? Que no es lo mismo que journal. No, journal es una revista científica, que tiene una redacción científica, y magazines es una revista, sí, pero de entretenimiento, pues, ¿no? Así como lo que puedes encontrarte en la esquina de tu casa, sí, la revista Cosas, la revista, no sé, qué sé yo, de decoración, o sea, revistas pues tienen con un fin entretenido, ¿no? Que tienen como fin enganchar al lector, como con su forma de decir las cosas y hasta endulzarnos un poco la mente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa redacción informal? Que les he dicho, cuando digo informal no quiere decir que sea malo, ¿no? Es que estamos muy acostumbrados a leer esto porque pasamos mucho de nuestra vida leyendo esto antes que esto. Por esa razón estamos muy arraigados en nuestra mente teniendo estos errores que tienen las redacciones informales, que son las de magazines, las de novelas, ¿no? De cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una oración que sería, vamos a prestarnos una de aquí. Ajá. Vamos a prestarnos esta oración. Oración. En la actualidad existe un nuevo programa de procesamiento de datos llamado MATLAB que ha tenido buenos resultados con otra clase de simulaciones, como por ejemplo ya está, como por ejemplo en el trabajo de la Universidad de Toronto, no sé, bueno, algo así, donde se desarrolló un y etcétera. Si esto lo coloco de una manera un poco más informal, lo que podría tener yo sería algo así como que es un adorno, ¿no? Um, MATLAB nace nace y, y ha deslumbrado al mundo de la ciencia. Mm, Presentándose como un programa de procesamiento de datos que ya ha tenido buenas, buenos resultados en otra clase de simulaciones. Bueno, para empezar hasta aquí, ¿no? Esto de ha deslumbrado al mundo de la ciencia es innecesario, ¿no? Porque no estoy diciendo algo objetivo, ¿ya? Imagínenselo como lo que escribía un robot, ¿no? Yo no hablo de un robot pues de las IAs, ¿no? Que ahora están apareciendo de redacción, ¿no? Sino hablo de un robot que quiere decir las cosas claras y concretas, ¿no? Este comentario de ha deslumbrado al mundo y eso de nace en 1983, digamos, no sé, son cosas innecesarias, porque yo debería decir las cosas claras y concisas, precisas, ¿no? Que realmente sirvan para el documento que estoy haciendo, porque todos estos datos de repente son ciertos, pero no tienen relevancia para el documento que yo estoy redactando, que es un documento formal. Quizá eso se deba incluir en de repente,
en una referencia, eso está bien para Wikipedia de repente, ¿no? Pero, y de repente uno lo puede leer en otro lado, pero yo quiero decir lo que es concreto y específico que va a ayudar a que tú entiendas para qué estoy haciendo este trabajo, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Otra cosa, otra cosa. eh, Antes que presentándose, yo prefiero se presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es más simple, más concreto. Nuestro lenguaje español es uno de los lenguajes más hermosos y más ricos para poder leer y escribir, ¿ya? Eso es muy chévere. Pero si estamos pasando a un lugar formal, es preferible las cosas simples, más directas, ¿ya? Y estos son lo que yo llamo adornos innecesarios, ¿no? Prefiero decir se presenta, directo, al grano, conciso, ¿ok? Antes que decir presentándose, ¿no? Porque eso además te va a traer problemas o te podría traer problemas en la traducción, ¿no? Entonces piensa como piensa el traductor, ¿no? Trata de dejárselo simple para que no tengas problemas para hacer la traducción. Otra cosa, y es un error muy típico también, ¿ya? Cuando nosotros queremos adornar las palabras, ¿no? Es que a veces ponemos las partes al revés, ¿no? Ah, como por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, como un programa de procesamiento de datos, ya, se presenta, incluso acá me gustaría decir, es un programa de procesamiento de datos, ¿no? No, incluso hasta está eso, ¿no? Más directo, ¿no? Es un programa de procesamiento. ¿Por qué tanto adorno, no? Que ya ha tenido buenos resultados en otra clase de simulaciones. Eso está genial, me parece más directo, más simple de esta manera, ¿no? Pero también está el tema de adornar cuando yo pongo las cosas al revés, ¿no? Que es el tema de, por ejemplo, si hubiera puesto, eh, eh, tiene buenos resultados en otra clase de simulaciones y es un programa de procesamiento de datos o presentándose como un programa de procesamiento de datos. ¿Sí? O sea, pongo las puertas al revés, ¿no? Porque lo más limpio sería decir, es un programa de procesamiento de datos que tiene buenos resultados en otra clase de simulaciones. Sin embargo, si yo pongo al revés, ¿no? Tiene buenos resultados en otra clase de simulaciones y presentándose como un programa de procesamiento de datos y es un programa o al ser un programa de procesamiento de datos, ¿no? ¿Ves? ¿Se dan cuenta? O sea, esto, poner las cosas al revés, es una costumbre también de cuando nosotros queremos poner un texto más bonito o tenemos esa intención, ¿no? De decir, ¿no? Como le damos la vuelta y le ponemos, tiene buenos resultados en otra clase de simulaciones al ser un programa de procesamiento de datos. Pero son adornos innecesarios para un documento formal. Yo debería ser más directo. ¿Por qué no mejor decir, es un programa de procesamiento de datos que tiene buenos resultados en otra clase de simulaciones como tales simulaciones? No sé. Tendría que ser más específico también. ¿Ok? Entonces, cuiden mucho el lenguaje formal dentro de una oración, de un artículo científico, porque es muy necesario hacerlo de esa manera. Ahora, eso lo que pasa en oraciones, y eso pasa mucho en oraciones, ¿ya? Y les he dicho, de repente no es nuestra culpa, porque pasamos mucho más tiempo de nuestra vida leyendo lectura informal que formal, ¿ok? Y por eso tenemos estas como muletillas, ¿no? Por eso yo siempre digo que si alguna vez en un documento de investigación yo leo o que alguien pone un punto y coma, es porque no puso o no lo, esta oración pudo haber sido mucho más sencilla. O sea, yo sé que el punto y coma, esas son alternativas para poder ordenar nuestras ideas dentro de una oración, pero es que hay formas de decir las cosas más rápidas, más directas y sin complicaciones. Porque cuando nosotros ponemos esta clase de adornos o complicamos el lenguaje, ustedes saben que para poner el lenguaje español podemos complicarlo muchísimo,
si nosotros le ponemos esas cositas, vamos a hacer que a lectores formales les podamos causar confusión y encima en la traducción podemos tener problemas, porque la información a veces no pasa de manera correcta de un idioma a otro. Entonces, mucho cuidado con esos temas. El lenguaje es formal. Otra cosa, cuando nosotros hablamos acerca de, seguimos hablando de oraciones, ¿no? Vamos a tomar otra oración aquí como ejemplo. Uno de los errores muy comunes que se cometen también en oraciones es este de acá, ¿no? Aquí estamos, en el presente trabajo se propone un programa de simulación de funciones, ya acá, pero muchos cometemos el error de colocar así, de colocarlo así. En este trabajo hicimos un simulador de funciones. ¿Qué es lo que está mal aquí? Principalmente hicimos. El lenguaje que debemos usar es un lenguaje impersonal. Recuerden, no existe el yo, el tú, hicimos, ¿no? Hicimos un simulador de función, nosotros trabajamos, tuvimos estos problemas. No existe ese lenguaje. El lenguaje que debemos usar es se tuvieron estos problemas, se hizo este tema, ¿okay? Impersonal. Somos una computadora, somos seres que no son, que no tienen alma, ¿ok? Entonces, hablamos en un lenguaje impersonal. Nuevamente, no existe, hicimos, tuvimos estos problemas, hemos llegado a la conclusión. No, nada de hemos llegado. Este, se hizo, se tuvo, se llegó a la conclusión. ¿Ok? Lenguaje formal. Esto es informal, el lenguaje que utilizarías con tus amigos es un lenguaje formal, ¿ya? El que se pone un documento. Imagínense, en un datasheet, si los que son de ingeniería, tú no has leído, pues, a los de Texas Instruments hablar de hicimos acá, ¿no? Bueno, en esta parte decidimos que tuviera tales parámetros, ¿no? Hicimos tal cosa. No, se hizo, tiene, ¿no? Tiene tales parámetros, no te está pidiendo permiso el datasheet, ¿no? Tiene tales parámetros, se trabajó de esta manera. O sea, algo más impersonal. ¿Okay? Este es un error también muy común cuando se redactan oraciones, sobre todo cuando uno está comenzando. ¿Okay? Nada de personalidad, o sea, nada de cosas tú, yo, mío, hicimos esto, no. Se tuvo, se hizo, se llegó a la conclusión, se realizó, todo ese tema. Muy bien. Como última parte vamos a pasar a hablar acerca de la estructura de los párrafos. Vamos a hablar ahora de los párrafos. Okay, a ver, tengo aquí preparado. ¿Qué debe tener un buen párrafo? Un buen párrafo, para empezar, deben recordar que los párrafos incluyen ideas, ¿ya? Encierran ideas concretas. Cuando tenemos un párrafo, lo que yo siempre recomiendo es colocarles, igual que hemos colocado acá guías para hacer nuestro abstract, ¿no? Que son guías, porque al fin y al cabo, cuando yo termine de hacer mi abstract, no voy a borrar estas guías, ¿no? ¿No? Así que yo también recomiendo hacer guías, que son como subtítulos, pero que en realidad después voy a borrar, ¿entiendes? ¿No? Porque cada párrafo es como encierra una idea. En la lectura informal, a veces hay una regla que dice que debo separar en la mayor cantidad de párrafos posibles para que el lector no se sienta cansado de leer párrafos tan grandes, ¿no? En la lectura más formal, olvídense de eso, ¿no? Los párrafos encierran ideas concretas y no porque un párrafo yo quiero que sea más amigable necesariamente, porque tampoco se trata de meterle que sea muy complicado de entender, sino que sea fácil de entender, pero va simple, claro, conciso. No por eso lo voy a dividir en la cantidad de párrafos que me da la gana. Cuando yo veo un documento de introducción que tiene full párrafos pequeños, como por ejemplo así, ¿no? Full párrafos pequeñitos, entonces digo, eso está mal, ¿no? 7 párrafos, digamos, chiquitos, no tiene sentido, ¿no? Prefiero ver 3, 4 o 5 y buenos párrafos bien determinados que ver párrafitos pequeños, ¿no?
así de esta manera, digamos, ¿no? ¿No? O sea, no tiene sentido, ¿no? Eso pasa mucho en la lectura de entretenimiento y en el lenguaje informal, ¿no? Una lectura informal. Debemos tener esto en consideración. Esto es así, ¿no? No estoy haciendo hincapié en estos detallitos de cómo se colocan las citaciones y todo eso, porque esas son cosas que ustedes pueden encontrar ya como ejemplo en otros artículos científicos, ¿ya? Pero de repente esto que estoy explicando no es tan fácil de determinar, no es tan fácil de ver. Entonces, yo recomiendo siempre, como por ejemplo aquí, ¿no? Ponerle guías, o sea, como si fueran subtítulos, ¿no? Párrafo que resume el problema general, digamos. Después yo le pondría aquí, bueno, para fines, para que no nos confundamos, voy a borrar esta parte de aquí. Y aquí le pondría antecedentes, digamos, del problema, ¿no? Esa es mi plantilla, ¿no? Mi plantilla. O estado del arte del problema, ¿no? Antecedentes, estado del arte es lo mismo, por si acaso, para quienes... Estado del arte del problema, ¿no? Y lo pongo en un párrafo. De repente necesito repararlo en dos párrafos, pero ya depende de la información o de cómo quiere yo presentar la información, ¿no? Estado del arte de la solución. Después, ¿me entienden? O sea, eso, ¿no? Cada párrafo debe tener un objetivo como si hubiera un subtítulo ahí, ¿no? Específico. Otra cosa, una buena estructura de un párrafo debería tener tres partes principales. Voy a tomar este párrafo prestado para ejemplificarlo. Debe tener una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. En la introducción yo doy una rápida vistazo de qué va a tratar el párrafo, para que la gente no se aburra leyendo. Y eso debe estar en la primera oración, o primeras oraciones también, pero por línea general la primera oración, como si fuera una definición de Wikipedia. Una cosa que es bien chévere de Wikipedia es que eh, en el primer párrafo de Wikipedia o en la primera parte ya te está diciendo qué cosa es, ¿no? No te está yendo con rodeos. Tú buscas una cosa en Wikipedia, digamos, qué cosa es, qué cosas es MATLAB, por ejemplo, ¿no? Allá, primera oración te está diciendo MATLAB es un software basado de procesamiento de señales, digamos, o sea, ¿ya? Punto. Y después te explica un poco más de detalles, ¿no? En la primera oración tenemos lo que yo llamo la definición de Wikipedia. Por ejemplo, aquí no me está explicando de antemano qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Por ejemplo, si esto de acá es, me parece que lo he tomado de, si esto por ejemplo fueran mis antecedentes del problema, tendría que colocar algo así como lo que coloqué aquí arriba, ¿no? Algo más directo, más rápido. Tengo que explicar qué es lo que voy a hacer aquí, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Ahí está. Oración de Wikipedia. Ajá. Para realizar simulaciones en computador no se encuentran muchos programas que simulen las funciones de un pulsoxímetro y que permitan hacer innovaciones rápidas. Se acabó. ¿Cómo lo desarrollo? En los últimos años, múltiples intentos se han llevado a cabo, en los últimos años se han llevado a cabo muchos intentos por conseguir un buen programa de simulación. Debido a que, ¿no? Ya está. Y lo desarrollo, ¿no? Hablo un montón. ¿Qué más se ha hecho al respecto de repente, ¿no? Otras oraciones acá, ¿no? Pero entro rápido, ¿no? Rápido al tema que quiero decir en este párrafo, ¿no? Como una especie de desarrollo del título que le he puesto, ¿no? Le he puesto este título, entonces quiero hablar del tema rápidamente, lo más rápido posible. Ahora yo puedo, pues, esto no son reglas pues firmes, ¿no? O sea, como que diga, te lo van a rechazar el artículo porque no tienes esto, ¿no? Pero son guías que te van a ayudar a que tengas una redacción más limpia, ¿ok? Entonces,
ese título que yo te decía que pusieras aquí, ¿no? Como un título referencial en la parte de arriba, aquí, como por ejemplo estado de hablar del problema, ¿no? O cuál es el problema principal. Debo destacarlo, decirlo rápido en la primera oración, ¿no? Como una especie de introducción. Y ya que lo he definido, acá recién, ¿no? Nuevamente explico por qué, ¿no? El desarrollo es como la justificación de mis palabras, ¿no? Aquí recién explico por qué, es mi explicación. Por último, debo terminar siempre con unas conclusiones, que en este caso sería algo similar a lo que está en la primera parte de la introducción, ¿no? Como por ejemplo, es por eso que muchos programas, es por eso que los programas actuales carecen de, de buena fidelidad y es necesaria una optimización, pues uh, todavía no tenemos un programa de simulación fiable. Ya, algo así. ¿Okay? Entonces, esta es la estructura básica que debería tener un párrafo correcto para poder entenderlo bien. ¿Quién pone estas reglas ahora, no? Estas reglas, digamos, estos buenos conceptos de redacción, son más que todo para que nos dejemos entender fácil por las personas que van a leer esto. Porque ese es el secreto detrás de ser una buena redacción. No se trata de seguir las reglas porque sí, ¿no? Sino porque esa estructura que les estoy indicando es la estructura más fácil o más estándar en la que podemos hacer que las personas que lean nuestro artículo entiendan de manera rápida, directa, lo que estamos escribiendo, ¿ya? Sin confundirse, porque es muy común también que personas externas o los revisores lean y no entiendan lo que estamos diciendo o no capten directamente lo que estamos colocando. Y porque justo eso es lo que siempre les digo, ¿ya? Para terminar ya esta sesión de los principios básicos, les dejo con esta máxima, ¿ya? Con esta frase que siempre les digo a la gente con la que trabajo, ¿ya? El documento, o sea, el artículo, no te va a tener a ti al costado para poder explicarlo. Tiene que ser autosuficiente. Significa que, y eso me pasa mucho cuando leo párrafos, ¿no? O cuando leo redacciones, leo algo, no lo entiendo bien y pregunto, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿O cómo va a ser? Ay, me explican un montón de cosas buenas, ¿eh? Me dan muy buen material, me dicen, es por esto, porque hemos leído aquello, hemos leído acá también, que en otro lado dicen ya, ¿y por qué no lo dices acá, no? O sea, ¿por qué no lo escribiste entonces, no? Ese es el problema, ¿no? Y a veces creemos que es tan obvio, ¿ya? Que no lo redactamos de manera clara y concisa para que se entienda. Y como lo tenemos en la cabeza, creemos que se entiende, ¿ok? Creemos que se entiende, pero yo lo leo y no lo entiendo, ¿no? Y eso pasa también con muchos, a veces, revisores que leen artículos y que de repente nos damos con la sorpresa que el revisor entendió otra cosa, ¿no? Y dice, no, está mal por tal cosa. Ah, no, pero eso no es lo que quisimos decir, ¿no? Ya, pero tú no estás a su costado para poder explicar el documento. El documento tiene que defenderse por sí mismo, tiene que ser autosuficiente. De esa manera tienes que pensar, ¿no? ¿No? Que deben haber cosas importantes que debes poder decir. Y esas entonces importantes no están en el tema de tener que poner el floro, como yo les decía, ¿no? Como por ejemplo acá. Bueno, ya la borré esa parte ya, en la que yo adorno las oraciones diciendo, MATLAB es un programa maravilloso, ¿no? Que cambió la tecnología hace muchos años. Esos datos son innecesarios, ¿me entienden? O sea, es floro innecesario, floro barato, ¿no? O sea, no estamos yendo al medio del asunto. Debo gastar más recursos en la parte que realmente voy a decir, o sea, voy a redactar. Muy bien. Hasta aquí llegamos, me he pasado un poco del tiempo. Más bien, en la siguiente sesión
Vamos a hablar ya de errores que se cometen, o mejor dicho, ya de tips de redacción, pero ya vamos a entrar un poquito más a detalle, es decir, vamos a hablar desde un punto de vista ya de todo el documento. Ahorita hemos hablado principalmente del abstract, hemos dado principios básicos de redacción, enfocándonos en, bueno, principios básicos que nos van a servir para retomar la siguiente sesión. Y hemos dado dentro de eso principios básicos para la redacción de oraciones y párrafos. ¿Ok? En la próxima sesión vamos a entrar en principios básicos para la redacción ya en general, ¿no? O sea, de todo el documento como un conjunto, ¿no? Teniéndose en consideración las indicaciones que les he dado para oraciones, para párrafos, ahora vamos a pasar a títulos completos, ¿no? ¿Qué recomendaciones damos para poder redactar una correcta introducción? ¿Qué recomendaciones damos para redactar una correcta metodología? Una correctas resultados, análisis, conclusiones, una correcta bibliografía y por supuesto, como si fuera un revisor. O sea, vamos a dar una perspectiva bueno, como si estuviera en una de mis revisiones, ¿no? Yo he sido revisor de artículos científicos, he tenido el agrado de poder trabajar en eso y vamos a hacerlo desde ese punto de vista, ¿no? Para que ustedes vean y me entiendan también, los metamos un poco en la cabeza. Para eso voy a traer algunos ejemplos como esos manuscritos, ¿no? Y donde vamos a identificar qué cosas están mal y qué cosas también están bien. Sobre todo qué cosas están mal, ¿no? Porque a veces es un poco más complicado encontrar qué cosas están mal antes que las cosas que están bien, porque creo que tutoriales sobran en internet al respecto. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a dejar de grabar.